Un cruel extraño marcó a una niña inocente, pero el caballo no lo olvidó. El forastero cruel sostuvo el hierro al rojo vivo mientras la niña pobre, cubierta de polvo y con lágrimas que caían sobre su rostro sucio, trataba de zafarse. Su piel temblaba, su voz se quebraba en súplicas que nadie escuchaba. El hierro ardiente rozó su brazo y un grito desgarrador partió el silencio del campo. El campesino humilde, demasiado lejos para alcanzarla, solo pudo correr desesperado, sabiendo que llegaba tarde. El aire olía a carne quemada, a injusticia marcada como si fuera ganado. A unos metros, el caballo alazán observaba inmóvil. Sus ojos oscuros reflejaban el fuego y la rabia. Relinchó con fuerza, como si grabara en su memoria aquel dolor que jamás olvidaría. Lo que nadie imaginaba era que ese caballo no se quedaría callado. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Quién tendría el corazón tan duro para marcar a una niña como si fuera un animal? La pregunta quedaba suspendida en el aire caliente de Chihuahua, como si el viento quisiera llevarla hasta cada rincón del valle. El sol partía la tierra seca. Los maizales se mecían cansados bajo la brisa y una carreta chirriaba cuesta abajo. Julia, apenas de 11 años, jalaba una soga con fuerza, mientras un par de mazorcas secas caían de su costal remendado. Sus manos, pequeñas y curtidas, se llenaban de tierra, pero ella no soltaba. «¡Ándale, Julita!», gritó el campesino humilde desde la parcela, sudando mientras levantaba los surcos con la pala. «Si acabamos antes, alcanzamos a ordeñar antes que oscurezca». La niña no respondió. Estaba concentrada en no dejar caer el costal, pero un resoplido la distrajo. A unos metros, el caballo alazán la observaba con esos ojos oscuros que parecían entenderlo todo. Julia sonrió cansada y acarició su frente. «No te rías de mí, centella», susurró. «Tú tampoco cargas maíz». El caballo bufó casi como si respondiera, y la niña soltó una risita breve, pero la calma se rompió al instante. Un estruendo metálico resonó en el camino. Una troca vieja, levantando polvo, avanzaba despacio hacia ellos. En la parte trasera colgaban fierros oxidados y cadenas que golpeaban entre sí. El sonido era áspero como un aviso. El campesino alzó la vista y frunció el ceño. ¿Quién será a estas horas? La troca se detuvo justo frente a Julia. Del asiento bajó un hombre corpulento, con sombrero raído y botas gastadas, pero en su mano derecha llevaba algo que heló la sangre, un hierro largo, envuelto aún en restos de carbón apagado. Julia dio un paso atrás, abrazando el costal contra el pecho. ¿Qué quiere, señor?» El hombre no respondió. Avanzó lento, arrastrando las botas en la tierra como si marcara el compás de un castigo inevitable. Su mirada no era de hambre ni de negocio, era de desprecio. Centella relinchó fuerte pateando el suelo. Julia lo miró nerviosa. El caballo parecía presagiar lo que venía. El campesino arrojó la pala al suelo y corrió hacia ellos. «Oiga, deje a la niña en paz». Pero el extraño ya la tenía tomada del brazo. Julia pataleó, gritó, arañó con uñas sucias de tierra. La soga cayó al suelo, el costal se abrió y las mazorcas rodaron colina abajo como si quisieran escapar también. «¡Suélteme!», chilló ella con la voz quebrada. El hierro golpeó el suelo, levantando polvo. El olor a metal viejo llenó el aire, mezclándose con el aroma dulce de los maizales recién regados. La niña temblaba. Centella empujó el portón de madera con el pecho, avanzó unos pasos y lanzó un relincho tan agudo que hizo girar la cabeza del forastero. El hombre lo miró con desprecio, pero no se detuvo. El campesino ya estaba cerca, jadeando. «¡No se atreva! ¡Con los niños no, desgraciado!». El extraño apretó más fuerte el brazo de Julia, inclinándose sobre ella. «Los pobres deben aprender su lugar», murmuró, con una voz seca, y levantó el hierro. Julia cerró los ojos, los labios partidos susurraron apenas.
Centella, el caballo, en ese mismo instante embistió el aire con un brinco furioso. El tiempo pareció romperse, el eco del relincho, el grito del campesino, la respiración agitada de la niña. Todo quedó suspendido en un segundo de tensión insoportable. Lo que ocurrió después marcaría no solo la piel de la niña, sino el destino de todos en aquellas tierras. El sol estaba en lo alto y la tierra ardía bajo las suelas gastadas de los peones. Los hombres sudaban entre los surcos, levantando el polvo con cada pisada, mientras las vacas mugían en la distancia, amontonadas bajo el poco de sombra que daban unos mezquites retorcidos. El aire olía a estiércol y a maíz tostado por el calor. En medio de esa rutina sofocante se escuchó el rugido de una camioneta nueva que levantaba una nube de polvo blanco en el camino principal. El murmullo se esparció entre los trabajadores. «Ya viene el patrón». Nadie levantó la cabeza de inmediato. Sabían que cualquier movimiento mal hecho podía costarles un regaño. Del vehículo bajó don Valente Ríos, con sombrero limpio, botas recién boleadas y un cinturón ancho con hebilla dorada. Caminaba despacio como quien sabe que el mundo entero se detiene a su paso. Su mirada era dura, calculadora, como si todo lo que veía le perteneciera. «¿Ya acabaron de regar ese lote?», preguntó con voz fuerte, sin mirar a nadie en particular. El capataz, un hombre curtido que siempre bajaba la cabeza, se adelantó. «Sí, patrón, nomás falta el otro lado de la parcela». Valente chasqueó la lengua y soltó una risa corta sin alegría. «Con estos surcos no van a rendir. Si yo quiero, mañana mismo compro 2 tractores modernos, y en un día termino lo que ustedes tardan una semana». Los hombres bajaron más la vista. Las palabras del patrón no eran novedad, pero dolían. Sus manos callosas sabían bien lo que significaba trabajar de sol a sol, y escuchar que podían ser reemplazados por máquinas era como una sentencia. Desde la orilla del campo, Julia observaba en silencio, con su brazo aún vendado por la herida. Estaba sentada en una piedra, junto a Centella, que resoplaba nervioso. El caballo nunca se quedaba quieto cuando ese hombre aparecía. El patrón la notó y se detuvo un segundo. Sus ojos se clavaron en la venda sucia que envolvía el brazo de la niña. «¿Y esa escuincla?», preguntó girándose hacia el capataz. «¿Qué le pasó?». El capataz tragó saliva. No sabía cómo responder. Julia sintió un escalofrío y bajó la mirada, como si el silencio la protegiera. «Un accidente», dijo el capataz finalmente. «Estaba cerca del corral cuando se cayó». Valente arqueó una ceja. «¿Un accidente?», repitió, alargando la palabra con desconfianza. Después, con una media sonrisa, agregó: «A veces las cicatrices sirven. Les enseñan a los pobres cuál es su lugar». El comentario quedó flotando en el aire como una bofetada invisible. Julia apretó los dientes. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero no dijo nada. El campesino humilde, su padre, se acercó con el sombrero en la mano, inclinado en señal de respeto obligado. «Patrón, la niña está mal, pero igual ayuda en lo que puede». Valente lo miró de arriba a abajo con desprecio. «En vez de preocuparte por la chamaca, deberías pensar en trabajar más. Si no puedes con el campo, véndeme ese caballo», dijo señalando a Centella. «Con lo que te dé, podrás comprar medicinas». El campesino apretó el sombrero contra el pecho. Julia sintió que el aire se le acababa. Centella bufó. Dio un paso hacia adelante como si entendiera cada palabra. «No, patrón». La voz del hombre temblaba. «Ese caballo es lo único que tenemos». Valente soltó una carcajada seca. «Un caballo no da de comer, pero ya verás, tarde o temprano, ese animal será mío». Se dio la vuelta y subió de nuevo a la camioneta. Antes de arrancar, bajó la ventanilla y gritó: «A ver si mañana madrugan más. Si no, van a ver lo que es trabajar de verdad». El motor rugió y el vehículo desapareció entre el polvo. El silencio quedó pesado, casi insoportable. Los peones regresaron a su labor, cada uno con su rabia guardada en el estómago.
Julia se levantó de la piedra. Su mirada estaba fija en el camino donde se había ido el patrón. «Papá», susurró apenas, con la voz quebrada, «¿por qué nos trata así?» El hombre no respondió de inmediato. Solo se inclinó, recogió la pala del suelo y siguió trabajando. Después, sin mirarla, murmuró, «porque piensa que puede». Centella resopló otra vez, sacudiendo la cabeza. Julia lo abrazó por el cuello, apretando la venda contra su pecho. El calor del animal le devolvía un poco de fuerza, como un recordatorio de que no estaban solos, aunque todo pareciera perdido. Mientras tanto, en la casa grande del rancho, Valente Ríos se acomodaba en su sillón de cuero. Frente a él había planos y catálogos de maquinaria agrícola, enormes tractores verdes, segadoras modernas, equipos que valían más que toda la cosecha de un año de los peones. Con una copa de whisky en la mano, sonrió satisfecho. «El futuro es de los que tienen, no de los que sueñan», murmuró para sí mismo. Pero lo que no sabía era que un caballo y una niña marcada llevarían en silencio una verdad que pronto sacudiría todo su imperio. El mediodía caía pesado sobre el pueblo. El polvo se pegaba en la piel como si no quisiera soltarse y los perros buscaban sombra bajo los mezquites. Todo parecía igual que siempre, hasta que un ruido extraño interrumpió la calma. Una troca vieja, rechinando como si cada pieza fuera a desarmarse, avanzaba lento por la calle principal. Los niños que jugaban a la rayuela dejaron de reír. Las mujeres se asomaron desde las puertas, y los hombres que bebían cerveza en la tienda del pueblo guardaron silencio. Nadie conocía esa camioneta. En la parte trasera, atados con sogas, iban 3 caballos flacos, con las costillas marcadas y las crines enredadas. A un lado colgaban herramientas oxidadas, cadenas, un fierro largo que brillaba todavía con restos de hollín. El ruido metálico de cada golpe helaba a cualquiera que lo escuchara. El conductor bajó despacio. Era un hombre ancho de espaldas, con barba descuidada y sombrero empolvado. Traía la mirada fija, dura, como si estuviera buscando a alguien en particular. Nadie lo conocía, pero todos sintieron lo mismo, desconfianza. «¿Quién será ese?», murmuró una mujer, apretando el rebozo contra el pecho. El extraño caminó hacia la tienda. Su andar era pesado, casi provocador. Abrió la puerta de golpe y el sonido del campanillo pareció más fuerte que nunca. Adentro, el tendero levantó la vista. «¡Buenas! ¿Qué va a llevar?». El hombre no respondió enseguida. Solo miró alrededor, observando los rostros que lo miraban con recelo. Después, sacó un billete arrugado y lo puso sobre el mostrador. Gasolina, tabaco y un cuarto de mezcal. El tendero obedeció rápido, evitando mirarle a los ojos. Nadie se atrevió a hablar. La tensión era tan gruesa que parecía cortarse con cuchillo. Cuando salió, varios hombres del pueblo ya estaban reunidos en la banqueta, fingiendo plática, pero sin perderlo de vista. El extraño subió la compra a la troca y se acomodó en el asiento. Fue entonces cuando Julia, que venía del maizal con Centella detrás, lo vio. El corazón le dio un vuelco. Reconoció esa espalda, esa forma de arrastrar las botas, ese mismo fierro colgado entre las cadenas. El aire se le fue del pecho. El campesino humilde, su padre, alcanzó a verla temblar y la tomó del hombro. «No lo mires, hija», susurró. «Fíjate en el suelo». Pero ya era tarde. El extraño también la había visto. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa torcida, como si disfrutara con la incomodidad que provocaba. Centella relinchó, fuerte, clavando los cascos contra el suelo. El ruido resonó en la calle y todos voltearon. El caballo sacudía la cabeza, los músculos tensos, como si quisiera lanzarse contra él. El extraño se acomodó el sombrero y murmuró algo apenas audible. «Ya me reconocieron». Después encendió la troca y avanzó, pero no sin antes girar un instante la cabeza hacia Julia. Fue una mirada rápida,
suficiente para que ella sintiera otra vez el ardor en su brazo vendado. El pueblo quedó inquieto. Una mujer habló en voz baja. Ese no viene a comprar, viene a buscar problemas. Un anciano que había visto de todo asintió despacio. Trae la maldad en la cara. Julia apenas podía respirar. Su padre la sostuvo firme, pero no logró ocultar la rabia en su mirada. «¿Papá?», preguntó ella casi en un susurro. «¿Por qué volvió?». El hombre tragó saliva. «Porque aquí todavía cree que puede hacer lo que quiera». El silencio se rompió con un estrépito. La troca del forastero dio un volantazo y entró directo al corral abandonado en las afueras del pueblo. El rechinido de los frenos, el ruido de las cadenas, los relinchos lastimosos de los caballos flacos, todo anunciaba que no era un simple viajero. Unos muchachos se acercaron con curiosidad, pero el padre de Julia los detuvo con un grito. «¡Aléjense de ahí!». El extraño abrió la caja de la troca y empezó a bajar los caballos. Los jalaba con brusquedad, casi con odio. Uno de ellos cojeaba y cayó de rodillas. El hombre lo golpeó con la culata de un látigo. «¡Levántate, inútil!». La escena se volvió insoportable. Julia tapó los ojos de su hermanito, que estaba junto a ella, pero Centella no pudo contenerse. Dio un salto hacia adelante, relinchando con furia. El sonido se extendió como un trueno y todos callaron. El extraño levantó la vista. Por primera vez dejó ver claramente su rostro endurecido, los ojos fríos y un gesto que era mitad sonrisa, mitad amenaza. «Ese caballo», dijo señalando a Centella. «Ese caballo sí vale la pena». Julia retrocedió de golpe, abrazando la soga que sujetaba a su compañero. El corazón le golpeaba en el pecho. La herida en su brazo ardió como si se hubiera abierto otra vez. El padre se puso frente a ella, interponiéndose. «Ni lo piense», dijo con voz grave. El extraño no contestó. Subió de nuevo a la troca, encendió el motor y se alejó con la misma calma con que había llegado. Pero en el aire quedó un presagio. No había sido una visita casual. Ese hombre había venido por algo o por alguien. Julia, con lágrimas contenidas, acarició el cuello de Centella. «No lo vamos a dejar, ¿verdad?», murmuró. El caballo bajó la cabeza, resoplando suave, como si entendiera cada palabra. Y en el pueblo, todos sabían ya lo que se avecinaba. La llegada de ese forastero no traería nada bueno. El día había caído pesado. El aire olía a humo de leña y a tierra caliente. Julia regresaba del arroyo con el cántaro casi vacío, mientras Centella la seguía, inquieto, con las orejas en alto. Algo no estaba bien. El silencio del campo se sentía raro, como si todo el valle contuviera la respiración. De pronto, un chirrido metálico rompió la calma. La troca del forastero estaba ahí, estacionada a un costado del camino. Nadie más, solo él. Apoyado en la caja, avivaba un pequeño fuego. Entre las brasas, un hierro largo se ponía al rojo vivo, brillando como si guardara la maldad de su dueño. Julia se detuvo. El cántaro casi se le resbaló de las manos. Centella resopló fuerte, tirando de la soga, tratando de alejarla. El extraño levantó la vista, la miró con esa sonrisa torcida que tanto miedo le daba. «Ahora sí, escuincla, hoy aprendes». Ella retrocedió un paso. «¿Qué hice?», preguntó con la voz temblorosa. Él no contestó. Caminó hasta el fuego y agarró el hierro con un trapo grueso. El metal chisporroteaba. Julia dio media vuelta para correr, pero en un segundo la alcanzó, sujetándola del brazo con una fuerza brutal. El cántaro cayó y se hizo pedazos. El agua empapó la tierra seca. «¡Suélteme!», gritó arañando, pataleando. Centella relinchó con furia, dio un salto hacia adelante y golpeó el suelo con los cascos, sacudiendo la soga con desesperación. El campesino humilde, su padre, alcanzó a escuchar los gritos desde la parcela y corrió con todas sus fuerzas. «¡Déjela! ¡Con mi hija no, maldito!». Pero los pasos eran lentos frente a la velocidad de la crueldad. El hierro rojo tocó la piel de Julia. Un chasquido seco, un olor insoportable a carne quemada, llenó el aire.
La niña lanzó un grito desgarrador que rompió el silencio del campo. Centella se abalanzó, embistiendo con el pecho al hombre. El hierro cayó al suelo y levantó un pequeño humo en la tierra húmeda. El extraño apenas logró esquivarlo y soltó a Julia de golpe. La niña se desplomó en el suelo, sujetándose el brazo, con lágrimas que se mezclaban con el polvo de la cara. Su respiración era un sollozo entrecortado. El padre llegó al fin, jadeando, con el machete en la mano. «¡Te mato, desgraciado!», rugió, pero el forastero ya estaba de pie, recuperando el hierro caído. Se miraron frente a frente. El campesino estaba listo para lanzarse, pero Centella volvió a interponerse, bufando, moviéndose de un lado a otro, como si protegiera a los dos. El extraño escupió al suelo y se echó a reír. «¿Qué? ¿Un caballo y un pobre peón creen que pueden detenerme?». El campesino apretó el machete. Julia lloraba en el suelo, con el brazo cubierto de ampollas. «Te vas a arrepentir», dijo el padre con los dientes apretados. El forastero soltó el hierro, lo dejó clavado en la tierra todavía humeante y se subió a la troca sin prisa. Antes de arrancar, se inclinó por la ventanilla y lanzó una última mirada a la niña tirada en el suelo. «Eso es, para que recuerden quién manda aquí». El motor rugió y la troca se alejó levantando polvo, dejando tras de sí el eco de los cascos de Centella golpeando con rabia la tierra. El campesino cayó de rodillas junto a su hija. «¡Aguanta, mi niña, aguanta!», le susurraba mientras intentaba cubrirle la herida con su camisa. Julia apenas podía hablar. «Papá, duele». Él apretó los ojos, conteniendo lágrimas que nunca mostraba. «Ya va a pasar, mi amor, ya va a pasar». Centella bajó la cabeza y la rozó con el hocico, como si buscara darle fuerzas. El calor del animal parecía un consuelo silencioso en medio de la desgracia. No tardó en correrse la noticia. En el pueblo, las mujeres dejaron de moler el nixtamal, los hombres abandonaron las cartas en la tienda. Todos hablaban del mismo rumor. El forastero había marcado a la hija del campesino como si fuera ganado. Esa noche, frente al fogón, la madre de Julia lloró en silencio mientras soplaba las brasas para calentar un paño con hierbas. «¿Qué clase de hombre hace esto?», murmuró entre sollozos. El padre no contestó. Solo miraba las llamas, con el machete recargado en la pared, como una promesa muda de lo que algún día tendría que suceder. Julia, acostada en el petate, acariciaba la crin de Centella que no se apartaba de ella. El dolor era insoportable, pero en su mirada había algo más, una mezcla de miedo y de coraje. «Nunca lo voy a olvidar», susurró, con voz apenas audible. Y Centella, como si entendiera, resopló suavemente, sellando en silencio un pacto que cambiaría todo. Lo que había comenzado como un acto brutal ya no era solo una herida en la piel, era una marca en el alma de todos los que la habían visto sufrir. Y el pueblo entero, aunque callado, empezaba a preguntarse hasta dónde llegaría esa injusticia. La campana de la iglesia había sonado temprano, llamando a misa, pero esa mañana la gente no hablaba de santos ni de milagros. En cada esquina, en cada corredor de adobe, la conversación era la misma, lo que le habían hecho a la hija del campesino humilde. Unos lo contaban bajito, con lástima en la voz. «Pobre criatura, tan chiquilla y ya con la piel marcada. Eso no se le hace ni a un animal, menos a una niña». Otros, en cambio, torcían la boca y murmuraban con desconfianza. ¿Y si andaba metida donde no debía? Uno nunca sabe. A veces los pobres se meten en problemas por querer más de lo que les toca. La injusticia se mezclaba con el veneno del chisme. Julia se convirtió en una sombra de la que todos hablaban, pero que pocos se atrevían a defender. Esa tarde, en la tiendita del pueblo, un grupo de hombres jugaba baraja mientras bebía cerveza tibia. El calor hacía gotear el sudor por la frente, pero el ambiente estaba más cargado por las palabras que por el clima. «Yo digo que ese forastero trabaja para alguien grande»,
soltó uno, bajando la voz como si temiera que lo escucharan. Nadie se atreve a hacer algo así nomás por gusto. El viejo Basilio, el más anciano del pueblo, levantó la vista de sus cartas. Eso fue un mensaje, y todos lo entendimos. A los pobres nos quieren marcados, como al ganado. El silencio cayó sobre la mesa. Nadie se atrevió a contradecirlo. Mientras tanto, en el corredor de la casa grande, don Valente Ríos escuchaba las habladurías a través de su capataz. Tenía una copa en la mano y los ojos clavados en el horizonte. «Déjalos que hablen», dijo con calma, casi disfrutando. «El miedo es más útil que las balas». El capataz dudó un momento. «Patrón, la gente anda inquieta. Algunos dicen que usted tuvo que ver». Valente soltó una risa seca. «¿Yo? ¿Para qué me ensuciaría con una niña? No, hombre, si alguien tiene problemas, que se los arregle solo». Pero la forma en que lo dijo dejó en claro que su indiferencia no era inocencia, sino poder disfrazado de desinterés. Al otro lado del pueblo, Julia permanecía en su petate, el brazo vendado, con la mirada perdida en el techo de palma. Su madre le acomodaba un trapo húmedo en la frente. «No escuches lo que dice la gente, hija. La boca del pueblo siempre está llena de veneno». Julia en voz baja respondió: «Dicen que fue mi culpa». La madre apretó los labios, con lágrimas contenidas. «No hagas caso. La culpa no es tuya. Es de los que creen que pueden pisotearnos». Centella estaba recostado junto al petate, respirando tranquilo pero con los ojos siempre alertas. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, levantaba las orejas y resoplaba. Era como si supiera que la amenaza no había terminado. Al anochecer, un grupo de mujeres se reunió frente a la iglesia. Rezaban el rosario, pero entre cuentas y padrenuestros surgían suspiros de indignación. «La niña no tiene la culpa. Que Dios nos guarde de hombres así». De pronto la voz de una mujer interrumpió las oraciones. «¿Y si mañana es una de nuestras hijas?». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier plegaria. En el campo, los peones siguieron trabajando como si nada. Sabían que el patrón observaba desde la casa grande y que cualquier murmullo podía costarles el jornal. Uno de ellos, con la espalda encorvada por el peso del día, murmuró mientras clavaba el azadón en la tierra: «Hoy fue esa niña. Mañana podemos ser nosotros». El campesino humilde, padre de Julia, levantó la cabeza al escucharlo. Sus manos estaban llenas de ampollas, pero lo que más le dolía no era el trabajo, sino la impotencia. Se quedó mirando hacia el rancho de Valente, con la rabia enterrada en el pecho como espina. Esa misma noche, cuando las estrellas apenas brillaban sobre el valle, un rumor nuevo recorrió el pueblo. El forastero había vuelto a encender su fogata en el corral abandonado. Nadie se acercó, pero todos vieron el resplandor del hierro otra vez enrojecido contra la oscuridad. Julia, desde su cama, apretó la mano de su madre. «Mamá, ¿va a regresar por mí?». La mujer la abrazó fuerte, ocultando el miedo en su voz. «Aquí estamos contigo, hija. Nadie más va a tocarte». Pero Centella, parado frente a la puerta de la choza, golpeaba el suelo con el casco. El caballo parecía decir lo que ninguno de ellos se atrevía a pronunciar. La amenaza seguía viva, rondando el pueblo, esperando el momento de atacar de nuevo. El murmullo del pueblo ya no era solo chisme, era miedo, era rabia contenida. Y cada palabra, cada mirada desconfiada iba preparando el terreno para lo inevitable. La cocina olía a leña y a maíz recién molido. El comal, ennegrecido por los años, crujía cada vez que la madre de Julia ponía una tortilla sobre el fuego. Afuera ladraban los perros y las gallinas escarbaban el patio, pero dentro de la casa el ambiente estaba en silencio, denso, como si las palabras se hubieran quedado atoradas en la garganta de todos. Julia estaba sentada en un banquito, con el brazo vendado y la mirada clavada en el piso de tierra apisonada. Centella, que no cabía dentro de la choza, asomaba la cabeza por la ventana, atento.
como si vigilara cada movimiento. La madre se inclinó hacia la masa, amasando con paciencia. «Mira, hija, cuando uno sufre, hay que agarrarse fuerte de la fe», dijo con voz suave. «Dios no nos deja solos». Julia levantó apenas la cara. Sus ojos hinchados delataban noches sin dormir. «Si Dios está conmigo, ¿por qué me marcó?». La pregunta cayó como un cuchillo en la mesa. La madre se detuvo un segundo. Apretó la bola de masa entre las manos, buscando la respuesta. Al final suspiró. «No fue Dios, hija, fue la maldad de un hombre, y de esa nadie se escapa». El silencio volvió, solo el chisporroteo del comal llenaba el cuarto. En ese momento entró el campesino humilde, con el sombrero en la mano y las botas cubiertas de polvo. Venía del campo, con la espalda doblada por el trabajo. Se sentó sin decir nada, mirando a su hija. La madre le puso un plato con frijoles y 2 tortillas. Julia rompió el silencio. «Hoy escuché que algunos dicen que fue mi culpa, que yo provoqué». El hombre dejó de masticar. El golpe de la cuchara contra el plato fue seco. «Que digan lo que quieran, la culpa no es tuya». Pero Julia insistió con la voz quebrada. «Todos me miran raro, papá, como si trajera un pecado en la piel». El hombre la miró fijo, con los ojos rojos de cansancio y rabia. «El único pecado aquí es la cobardía de los que se callan». La madre puso otra tortilla en el comal. El olor a maíz llenó la cocina, pero no lograba disimular la amargura del momento. «Hija, la gente siempre habla», dijo en voz baja. «Hablan porque les da miedo que les pase lo mismo, y prefieren culpar al débil antes que enfrentar al poderoso». Julia bajó la vista acariciando la crin de centella que la miraba como si entendiera cada palabra. Afuera, un ruido interrumpió la calma. Una camioneta pasó lenta frente a la choza. El motor rugió más de lo necesario. Todos se quedaron quietos, escuchando. El corazón de Julia se aceleró. El padre se levantó, salió al patio y se quedó mirando hasta que la troca se perdió en la polvareda. Volvió serio, con el machete en la mano. «Es él», murmuró. La madre palideció. Julia apretó los labios y sintió cómo la herida en su brazo ardía otra vez. El silencio en la cocina se volvió insoportable. Nadie quería comer, pero tampoco querían hablar. En contraste, esa misma noche, en la casa grande del rancho, el comedor estaba lleno de risas. Don Valente Ríos brindaba con sus invitados, sirviendo vino caro en copas brillantes. Sobre la mesa había carne asada, quesos, pan blanco, cosas que la familia de Julia solo conocía de oídas. «Mañana me traen los papeles del tractor nuevo», dijo Valente, satisfecho. «Con eso duplicaremos la producción». Uno de sus compadres soltó una carcajada. «Y mientras tanto los pobres siguen arando con burros». Las risas llenaron la sala. Afuera, un peón miraba por la ventana con la gorra en la mano. El contraste era brutal. Los ricos festejando, los pobres tragándose la rabia y el hambre. De regreso en la choza, la madre de Julia se sentó junto a su hija y le acarició el cabello. «Algún día todo esto cambiará, hija. No siempre ganan los que tienen más». Julia se acomodó contra su pecho, cerrando los ojos con cansancio. «¿Y si vuelve?», preguntó en un susurro. La madre la abrazó fuerte, aunque el miedo le temblaba en los brazos. «Si vuelve, no estarás sola». Centella resopló en la ventana, golpeando suavemente la madera como si quisiera reforzar esas palabras. El silencio de la cocina ya no era solo tristeza. Era un silencio que contenía la rabia, la fe y una promesa, que lo ocurrido no quedaría enterrado en la tierra, porque en algún momento ese hierro ardiente iba a volverse contra quien lo había empuñado. El sol todavía no se acomodaba en lo alto cuando una polvareda anunció la llegada de la camioneta negra de don Valente. El ruido del motor retumbó en la vereda como un aviso de desgracia. En la choza, Julia apretó el brazo vendado contra el pecho y corrió a esconderse detrás de Centella, que ya resoplaba nervioso.
El campesino humilde salió al patio, con el sombrero en la mano, la mirada baja. Sabía que el patrón no llegaba nunca sin motivo. Valente bajó despacio, impecable como siempre, botas recién boleadas, camisa clara sin una sola arruga. Dio unos pasos por el patio, observando con desprecio la gallina que picoteaba la tierra seca, el cántaro roto a un lado, la choza de adobe que parecía a punto de desmoronarse. «Hilario», dijo al fin, con voz grave, «vine a hablarte de negocios». El campesino tragó saliva. «A la orden, patrón». Valente señaló con la barbilla hacia Centella, que mantenía las orejas tiesas, atento. «Ese caballo». «Véndemelo». Julia salió de golpe de su escondite con los ojos encendidos. «No», gritó abrazando el cuello del animal. «Él no está en venta». El patrón la miró con calma, como si disfrutara la resistencia. «Niña, un caballo no da de comer. Te ocupa espacio y te quita tiempo. ¿Qué prefieres, un animal o la medicina que necesitas?» El padre cerró los ojos un instante, como si le hubieran pegado directo al corazón. La herida de su hija seguía roja y no había dinero suficiente para los remedios. Pero antes de responder, Julia habló con la voz quebrada pero firme. «Centella me salvó la vida. Él no es cualquier caballo». Valente arqueó una ceja. «¿Salvarte?», preguntó burlón. «¿Acaso no tienes esa cicatriz porque alguien no hizo su trabajo?» El silencio cayó pesado. El padre apretó los puños, pero no se atrevió a responder. «Escúchame bien, Hilario», continuó Valente, su tono más duro. «Te estoy ofreciendo dinero. Úsalo para medicinas, para comida, lo que quieras. Si no aceptas, después no digas que no te di la oportunidad». Julia abrazó más fuerte al caballo, con lágrimas que se escapaban sin permiso. «Papá, no lo vendas». El campesino miró a su hija, luego al patrón. Entre el miedo y la rabia, su voz salió ronca. «Patrón, le agradezco la oferta, pero ese caballo no está en venta». Valente lo miró fijo, en silencio, como midiendo hasta dónde llegaba su valor. Después dio media vuelta y subió a la camioneta. Antes de arrancar, bajó el vidrio y dejó la amenaza clara. Los que se aferran a lo poco que tienen, terminan perdiéndolo todo. El motor rugió y la camioneta desapareció en la polvareda. Julia cayó de rodillas, abrazando a Centella con desesperación. «Papá, él no puede quitárnoslo, ¿verdad?». El hombre se inclinó, puso la mano sobre la cabeza de su hija y murmuró con voz baja, cargada de dolor. «Mientras yo viva, nadie se llevará a Centella». Pero en su mirada brillaba la duda. Esa noche, en la cocina, la madre de Julia amasaba tortillas sin decir palabra. El silencio se mezclaba con el crujido del comal. Al fin habló, sin mirar a su esposo. «Si lo vendes, nos odia para siempre». Él respondió casi en un susurro. «Si no lo vendo, nos pueden aplastar». Julia escuchaba desde su petate, con los ojos clavados en el techo de palma. Cada palabra se le quedaba grabada. No podía imaginar su vida sin Centella. Ese caballo era su fuerza, su refugio, su único amigo. Mientras tanto, en la casa grande del rancho, Valente brindaba con un compadre. Tenía una copa de vino en la mano y una sonrisa fría. «Ese caballo va a ser mío. Los pobres siempre ceden, tarde o temprano». Los dos rieron, seguros de su poder. En la choza, Julia acariciaba la crin de Centella bajo la luz tenue del quinqué. El caballo la miraba con calma, como si entendiera cada palabra que ella murmuraba. «Aunque todos quieran separarnos, nunca te voy a dejar». Centella resopló suave, golpeando el suelo con el casco. Era como si jurara junto a ella. La amenaza del patrón ya no era un simple negocio. Era el inicio de una guerra silenciosa, donde cada mirada, cada palabra y cada silencio pesaban como plomo. Y Julia lo sabía. Esa batalla apenas estaba comenzando. La tarde caía sobre el valle, tiñendo de rojo los maizales secos. Julia acariciaba el lomo de Centella mientras lo llevaba al bebedero.
El caballo estaba inquieto, golpeaba el suelo con los cascos y levantaba la cabeza cada pocos segundos, como si oliera un peligro que los demás no podían ver. «Tranquilo, Centella, aquí no pasa nada», susurró la niña, aunque su propia voz sonaba insegura. El silencio del campo se rompió con un rugido conocido. La troca vieja del forastero avanzaba despacio, arrastrando cadenas y fierros que golpeaban contra la lámina oxidada. El sonido era inconfundible, un eco que ya había quedado marcado en la memoria de Julia. Centella relinchó con furia. Sus orejas se inclinaron hacia atrás. Los músculos se tensaron y dio un salto hacia adelante, como si quisiera lanzarse contra el vehículo. Julia apenas alcanzó a sujetar la soga. ¡No! ¡Quieto, Centella! La troca se detuvo frente a ellos. El forastero bajó del asiento con esa misma sonrisa torcida. Su sombrero empolvado cubría los ojos, pero el brillo de su mirada era igual de cruel. «Ya veo que todavía tienes al animal», dijo con voz áspera. Julia retrocedió, abrazando la crin de Centella. «Váyase», respondió con un hilo de voz. El hombre soltó una carcajada baja, cargada de burla. «¿Crees que este caballo te va a salvar otra vez?» El padre de Julia salió del maizal con el machete en la mano. Sus pasos eran firmes, aunque el miedo se le notaba en el temblor de la voz. «Te dije que te largaras de aquí». El forastero lo miró de arriba abajo con desprecio. «No vine a hablar contigo, vine a ver a la chamaca». Centella relinchó tan fuerte que los pájaros levantaron vuelo de los mezquites. El caballo se lanzó contra el hombre, tirando de la soga con tal fuerza que Julia cayó al suelo. El forastero apenas alcanzó a hacerse a un lado. «¡Bestia desgraciada!», gritó levantando la mano como si fuera a golpearlo, pero el machete del campesino se interpuso. «Toca a mi hija o a mi caballo y te juro que no sales vivo». Los ojos del extraño brillaron con rabia, pero también con algo más: desafío. Se agachó a recoger una piedra y la lanzó contra Centella, que esquivó con un salto y volvió a relinchar con fuerza, más enfurecido que nunca. Julia corrió y abrazó al caballo por el cuello, temblando. «No, Centella, no te arriesgues». El forastero respiraba agitado. Caminó unos pasos hacia ellos, pero al sentir el machete cerca, retrocedió. Se limpió el sudor de la frente y murmuró con voz baja: «Este animal se acuerda. Eso es lo que más me gusta. Los hombres olvidan, pero los caballos no». El campesino dio un paso al frente con el machete en alto. «Última vez que te lo digo. Vete». El hombre lo miró fijo, se acomodó el sombrero y sonrió de lado. «No voy a tardar. Algún día ese caballo va a ser mío, lo quieras o no». Subió a la troca, encendió el motor y se perdió entre la polvareda, dejando tras de sí el eco metálico de las cadenas. Julia se dejó caer en el suelo, abrazando las patas de Centella. Su respiración era rápida, los ojos llenos de lágrimas. «Papá», me miró como si quisiera volver a hacerlo. El hombre apretó la mandíbula y bajó el machete. «Lo sé, hija. Ese hombre no viene solo. Detrás de él hay alguien más». Julia levantó la vista con la piel erizada por un escalofrío. «¿El patrón?». El silencio del padre fue suficiente respuesta. Centella bufó y golpeó el suelo con los cascos, como si confirmara lo que todos pensaban. La amenaza del forastero no había terminado. Era apenas el principio. Esa noche, mientras Julia intentaba dormir, escuchó de nuevo el eco lejano del motor. Afuera, Centella se movía inquieto, dando vueltas en el corral, sin pegar un ojo. Y en cada relincho agudo había una advertencia. El enemigo estaba cerca, rondando, esperando la oportunidad de atacar de nuevo. La madrugada cayó fría sobre el valle. El viento arrastraba el olor a tierra húmeda y a maíz seco. Dentro de la choza, todos dormían menos Julia. La niña estaba despierta, recostada en su petate, mirando el techo de palma. El brazo vendado le ardía como si el hierro todavía estuviera sobre su piel.
Se levantó despacio para no despertar a su madre ni a su hermanito y salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. Un silencio profundo cubría todo. Solo se escuchaba el resoplo de Centella, que la esperaba junto al corral, inquieto, moviendo la cola. «Aquí estoy», susurró Julia, acercándose. El caballo bajó la cabeza y ella apoyó la frente contra su lomo caliente. Cerró los ojos y respiró hondo, buscando calma en ese contacto. Con la mano libre acarició la venda de su brazo. Sentía debajo la cicatriz nueva, viva, como si cada latido la recordara. «Nos marcó a los dos», dijo en voz baja, «a ti en el alma y a mí en la piel». Centella bufó, golpeando el suelo con el casco, y Julia lo entendió como si fueran palabras. No estaba sola en ese dolor. Se quedó en silencio, escuchando el ritmo de su respiración mezclada con la del caballo. En ese instante sintió que había algo más que cariño. Era un lazo que nadie podría romper. El animal parecía guardar su secreto, cargar su pena, compartirla. De pronto, Centella levantó las orejas y lanzó un relincho corto. Julia levantó la vista y vio en la lejanía un resplandor naranja. El fuego del forastero en el corral abandonado. Una fogata que ardía como recordatorio de que seguía ahí, cerca, esperando. El corazón de Julia se aceleró. «Él también no olvida», murmuró, «pero nosotros tampoco». Al amanecer, su padre salió con la pala al hombro y la encontró dormida contra el lomo de Centella. La cubrió con su zarape y se quedó mirándola. El machete le pesaba más que nunca. No podía protegerla de todo, pero en silencio juró que nadie volvería a ponerle un dedo encima. En el pueblo, los rumores seguían creciendo. Unos decían que el forastero planeaba irse, otros que estaba esperando órdenes, pero todos coincidían en algo. Ese hombre no había terminado con su mensaje. Julia volvió a la cocina, ayudando a su madre a moler el maíz. Cada vez que movía el brazo, el dolor le recordaba lo ocurrido, pero no se quejaba. Se limitaba a mirar a través de la ventana, donde Centella la esperaba siempre, fiel, vigilante. Una tarde, mientras le daba agua, habló con él como si fuera persona. «Cuando me arda, tú me miras, y cuando te acuerdes de ese día, yo te acaricio. Así no nos dejamos caer». El caballo resopló y la empujó suavemente con el hocico, como si sellara el pacto, pero no todo era calma. Esa misma noche, mientras la familia cenaba frijoles en silencio, se escuchó el motor de la camioneta del patrón Valente pasando despacio frente a la choza. Nadie habló, pero todos lo sintieron. Vigilancia, presión, amenaza. Julia apretó los labios y se volvió hacia Centella, que golpeaba el suelo con fuerza. El caballo parecía decir lo que ella pensaba. No estaban a salvo. Más tarde, cuando el silencio volvió, la niña salió otra vez al patio. Tocó su cicatriz con la yema de los dedos y luego apoyó la mano sobre el pecho del caballo. «Si me quieren quitar, primero tienen que pasar sobre ti, y yo sé que no los vas a dejar». Centella alzó la cabeza y lanzó un relincho largo que se escuchó en todo el valle. Julia sonrió entre lágrimas. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza nueva. Su dolor ya no era solo suyo, era de los dos. Y mientras el fuego del forastero seguía encendido en la distancia, ella entendió algo que jamás olvidaría. El hierro ardiente no la había quebrado. La había unido para siempre a ese caballo, y ese lazo indestructible sería su arma contra todo lo que viniera. La noche llegó cargada de nubes negras. El viento soplaba con un silbido extraño, y las ramas de los mezquites se agitaban como si quisieran advertir algo. Julia estaba en el petate, abrazando la manta hasta el cuello, cuando un trueno partió el cielo en dos. «Se viene fuerte, hija», dijo su madre, cerrando la ventana de madera. «Mejor reza para que no se nos lleve el techo». El padre ya estaba en la puerta, con el machete al cinto, como si esperara que el mal tiempo trajera algo más que agua.
Centella golpeaba el corral con los cascos, intranquilo, sacudiendo la cabeza una y otra vez. El trueno lo había alterado, pero Julia sabía que no era solo la tormenta. Salió corriendo al patio bajo la lluvia que empezaba a caer a chorros. El agua fría le empapó la ropa en segundos. «Centella, tranquilo, no pasa nada», gritó intentando calmarlo. El caballo relinchó con tanta fuerza que la niña sintió el pecho vibrar. De pronto, levantó las patas y embistió contra el portón del corral. La madera crujió, se astilló y en el siguiente golpe se abrió de par en par. Centella salió disparado hacia la oscuridad como si algo lo hubiera llamado. Julia corrió tras él, pero el agua le cerraba los ojos y la tierra se convertía en lodo bajo sus pies. ¡Centella!, su voz se perdió en medio del estruendo del trueno. La niña cayó de rodillas en el barro, viendo cómo su caballo desaparecía entre los relámpagos. El padre alcanzó a Julia y la levantó de un brazo. «¡Métete a la casa! ¡Te vas a ahogar aquí!» «¡No! ¡Se lo van a llevar!», gritó ella forcejeando. Otro trueno iluminó la llanura. En la distancia, la silueta de Centella se veía recortada contra la lluvia, corriendo sin rumbo. El campesino apretó la mandíbula. «Es un animal fuerte, sabe regresar solo». Julia negó con la cabeza, con lágrimas que la tormenta disolvía en su cara. Él no se fue porque sí, algo lo llamó. El silencio entre los truenos pareció darle razón. El padre miró al horizonte oscuro, con el machete aún colgando, y en el fondo supo que la niña no se equivocaba. Horas más tarde, cuando la tormenta parecía haber alcanzado su furia máxima, un peón llegó empapado a la choza del patrón Valente. «¡Patrón!». El caballo de Hilario se soltó. Lo vi correr hacia el viejo granero. Valente dejó la copa de vino sobre la mesa. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa fría. Ya era hora de que ese animal entendiera dónde pertenece. El capataz lo miró inquieto. «¿Quiere que lo traiga de vuelta?». «No», respondió Valente con calma. «Déjalo que llegue solo. Así el pueblo verá que hasta los caballos saben quién manda aquí». La tormenta no cedía. Julia se asomó por la ventana, los ojos fijos en la oscuridad. «No puedo quedarme aquí, mamá. Si no lo busco, no regresa». La madre intentó detenerla, pero Julia ya estaba amarrándose el rebozo al cuello. «Ese caballo me salvó. Ahora me toca a mí salvarlo». El padre trató de frenarla, pero la niña lo miró directo a los ojos. «Papá, si no voy, él se pierde para siempre». El campesino vio en su mirada la misma fuerza que tantas veces había callado en sí mismo. Respiró hondo y asintió. «Está bien, pero no irás sola». Encendió una lámpara de petróleo, cubrió la cabeza con su sombrero y salió con ella a la lluvia. El agua corría como río por las veredas. Julia avanzaba con el rebozo pegado al cuerpo, la lámpara temblando en la mano de su padre. Cada relámpago les mostraba un pedazo de la llanura, pero el siguiente trueno volvía a tragarse todo en oscuridad. De pronto encontraron las huellas frescas de cascos hundidas en el lodo. Julia se agachó y las tocó con la mano. «Es él, va hacia el granero viejo». El padre tragó saliva. Ese lugar llevaba años abandonado, pero todos sabían que en las noches aparecía el resplandor del fuego del forastero. «Hija, si lo seguimos, puede que nos topemos con algo peor que la tormenta». Julia apretó los labios, temblando de frío. «Prefiero enfrentar lo peor que perderlo». Un relámpago iluminó la estructura en ruinas. El granero viejo se levantaba entre sombras y frente a él, la silueta de Centella, empapado, con la cabeza en alto, relinchaba con furia, golpeando el suelo con las patas. Pero no estaba solo. A un costado, bajo la lluvia, se veía la figura del forastero, quieto, como si los estuviera esperando. El hierro colgaba de su mano, apagado, pero listo para encenderse otra vez. Julia sintió que las piernas le temblaban. «Papá». El padre levantó el machete y la empujó detrás de él. «Quédate atrás». Un trueno hizo vibrar la tierra. El caballo volvió a relinchar con rabia.
y en ese sonido se mezclaba el miedo y la advertencia. Algo estaba por desatarse. La tormenta seguía rugiendo sobre ellos, pero lo que estaba por pasar era aún más peligroso que el cielo abierto en rayos. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué harías tú en lugar del campesino? ¿Te enfrentarías al forastero bajo la tormenta o huirías con tu hija para salvarla? Déjalo en los comentarios. La tormenta no cedía. El agua caía a cántaros, mezclándose con el lodo que atrapaba los pies. Los relámpagos iluminaban los maizales como fantasmas que aparecían y desaparecían en segundos. Julia sentía el corazón golpeándole en el pecho. Centella estaba allá afuera, solo, y ella no podía quedarse quieta. Su padre intentó detenerla, sujetándola del hombro. Es muy peligroso, pero Julia se zafó con fuerza, casi cayendo al suelo. «Si no voy, lo perdemos», y salió corriendo descalza bajo la lluvia. El barro se le pegaba entre los dedos. Las piedras le cortaban la planta de los pies, pero nada la frenaba. El machete de su padre brilló un instante en la oscuridad, pero él no alcanzó a seguirla. Cada trueno era un latido en la tierra. Cada paso era un reto al miedo. Entre los charcos, Julia distinguió marcas profundas en el lodo, los cascos de Centella. Se agachó. Las tocó con la mano temblorosa. El agua corría sobre ellas, borrándolas poco a poco. «Es por aquí», murmuró y siguió corriendo. Las milpas altas la rodeaban y el viento las agitaba con un sonido que parecía un susurro amenazante. Entre relámpagos, las hojas largas le cortaban la piel de las piernas, pero ella seguía adelante, repitiendo el nombre de su caballo como un rezo. «¡Centella! ¡Centella!». Un relincho lejano le respondió. Julia aceleró, pero el lodo le jugó una trampa. Resbaló y cayó de bruces, tragando tierra y agua. Tosió, se levantó de rodillas y vio que su brazo vendado estaba cubierto de barro. El ardor de la herida la hizo soltar un grito ahogado. Por un momento quiso rendirse, quedarse ahí, dejar que la tormenta la tapara. Pero otro relincho rompió la noche. Esa voz le devolvió la fuerza. Se levantó de golpe y siguió corriendo, aunque la sangre le bajaba tibia por la pierna. Entre las milpas vio una silueta moviéndose. Creyó que era Centella, pero al acercarse distinguió algo distinto, un hombre. El forastero estaba ahí, caminando despacio bajo la lluvia con el hierro apagado en la mano. Julia contuvo la respiración. El corazón le golpeaba las costillas. Dio un paso atrás, pero pisó una rama que crujió como trueno. El hombre giró la cabeza y sonrió al verla. «¿Otra vez tú?», dijo, con voz ronca. «Te dije que no me ibas a olvidar». Julia salió corriendo con todas sus fuerzas. El hombre la siguió unos metros, pero el lodo lo retrasó. «¡Corre, escuincla!», gritó. «No vas a escapar siempre». Un relámpago iluminó la llanura, y ahí estaba, Centella, empapado, con el pelaje brillando bajo la lluvia. Relinchó al verla, golpeando el suelo con los cascos. Julia corrió directo hacia él, tropezando, con el pecho a punto de estallar. «Aquí estoy, no me dejes». El caballo se inclinó hacia ella como si hubiera esperado justo ese momento. Julia se aferró a su crin, hundiendo el rostro en su cuello caliente, mezclando lágrimas con agua de lluvia. Por un instante, todo el miedo desapareció, pero Centella no estaba quieto. Movía la cabeza, resoplaba fuerte, mirando hacia el granero viejo que se veía a lo lejos. Julia lo entendió, no había corrido al azar. Algo lo había llevado hasta ahí. El recuerdo del forastero apareció de nuevo, como una sombra que no se iba. Julia tragó saliva. «¿Quieres que vayamos allá?», susurró temblando. Centella golpeó el suelo con el casco, firme, como una respuesta. La niña cerró los ojos un momento. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza que no sabía de dónde venía. Ya no corría solo por salvarlo. Ahora lo seguía, como si el caballo supiera el camino a una verdad que todos temían. De pronto, entre el ruido de la tormenta, escuchó la voz de su padre llamándola desesperado. «¡Julia!». Él apareció corriendo, empapado, con la lámpara casi apagada en la mano.
Al verla abrazada al caballo, se arrodilló en el lodo, jadeando. «Por Dios, niña, pensé que te había perdido». Julia lo miró directo a los ojos. «Papá, Centella quiere que lo sigamos». El hombre volteó hacia el granero y sintió un escalofrío. El resplandor del fuego del forastero ardía en la oscuridad. Tragó saliva y apretó la mandíbula. «Si damos ese paso, ya no hay vuelta atrás». Julia acarició la crin de su caballo y respondió con firmeza. «Ya no la hay desde que me marcó». El padre la miró en silencio, y en su corazón supo que tenía razón. La tormenta rugía con más fuerza, pero entre relámpagos y truenos, la figura de Julia, Centella y el campesino avanzando hacia el granero parecía más fuerte que el mismo cielo. El miedo ya no los detenía. Era el inicio de algo más grande. La tormenta seguía rugiendo, pero Julia sentía que cada paso que daba junto a Centella la llevaba más cerca de una verdad que hasta ahora nadie se atrevía a mirar de frente. El caballo no dudaba, avanzaba firme, guiándolos entre charcos y milpas abatidas por el viento. El padre, con el machete en la mano, los seguía con la respiración pesada. Y de pronto, entre un relámpago y otro, apareció el granero viejo de Valente, ennegrecido por los años, con tablones que apenas se sostenían. Pero lo que de verdad helaba la sangre era el resplandor naranja que escapaba por las rendijas. Fuego, encendido en plena tormenta. Julia se aferró a la crin de Centella. El caballo bufó, golpeando el suelo con fuerza. «¿Qué hay ahí dentro?», susurró la niña con el corazón desbocado. El padre se detuvo unos metros atrás, levantando la lámpara ya casi apagada. «No me gusta», murmuró. «Ese lugar huele a trampa». El viento arrastraba un olor metálico, fuerte, como hierro al rojo vivo. Julia lo reconoció enseguida. Era el mismo hedor que la había marcado para siempre. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. «Es él», dijo con voz baja, temblando. «Está aquí». Un trueno iluminó el interior a través de las rendijas. Por un instante, Julia vio la figura del forastero agachado, avivando las brasas de un fogón improvisado. Junto a él, sobre un costal, se amontonaban hierros marcados con iniciales y cadenas oxidadas. Había también monturas viejas, sogas cortadas, herramientas que claramente no eran suyas. El padre apretó la mandíbula. «Está escondiendo algo». Julia sintió que la sangre le hervía. «Está robando y usa esos hierros para marcar como si fueran suyos». El machete del campesino brilló en la penumbra, pero antes de moverse, Centella relinchó tan fuerte que el eco retumbó en el granero. Adentro, el forastero levantó la cabeza. El hombre salió de golpe, empapado por la lluvia, con el hierro en la mano. La sonrisa torcida se dibujó otra vez en su rostro. Sabía que iban a venir. Murmuró mirándolos con calma. Julia retrocedió un paso, pero Centella se adelantó, interponiéndose entre ella y el forastero. Sus ojos brillaban, fijos, como si estuviera a punto de lanzarse. «Ese animal sí que tiene memoria», dijo el extraño con voz burlona. «Lo malo es que la memoria no sirve de nada cuando se enfrenta a la verdad». El padre levantó el machete. «¿Cuál verdad?». El hombre soltó una carcajada áspera. «Que todo lo que ves aquí no es mío, pero tampoco es robado, es del patrón». El silencio cayó como rayo. Julia lo miró con los ojos abiertos, de par en par, de don Valente. El hombre asintió despacio. «Él me paga para que marque ganado robado con sus iniciales, y lo mismo haría con cualquiera que se le atraviese. Tú, niña, solo fuiste un ejemplo». El padre dio un paso al frente, con la voz cargada de rabia. «Desgraciado, marcaste a mi hija solo para mandar un mensaje». El forastero no se inmutó. Así es como se mantiene el orden. El patrón necesita que todos sepan quién manda. Julia sintió que el estómago se le revolvía. El hierro, el fuego, su cicatriz, todo cobraba sentido de golpe. No había sido un arranque de locura, había sido un encargo. Centella embistió, obligando al hombre a retroceder.
El hierro cayó al lodo, apagado por la lluvia. El forastero lo recogió de inmediato, pero sus manos temblaban. «No se metan en esto», gruñó. «Si hablan, no vivirán para contarlo». Julia dio un paso adelante, mojada hasta los huesos, con la voz firme a pesar del miedo. «Usted podrá callar a los hombres, pero no a los caballos». El forastero la miró confundido. Centella relinchó otra vez, tan fuerte que los perros en el pueblo comenzaron a ladrar. Era un sonido que todos podían escuchar, un grito que rompía la tormenta. El padre la sujetó del brazo, temiendo lo peor. «¡Hija, no!». Pero Julia no se detuvo. «Ese caballo nunca olvidó lo que me hiciste, y yo tampoco». En ese momento, un relámpago iluminó la escena y descubrió algo más. En el fondo del granero había un costal roto y dentro se veía el cuero fresco de una res con la marca de otro hacendado del valle. Prueba irrefutable del robo. El padre lo vio y entendió de inmediato. «Esto no se queda aquí, el pueblo tiene que saberlo». El forastero se puso pálido, pero al instante trató de recuperar la calma. «Nadie les va a creer. ¿Quién va a escuchar a un peón y a una niña marcada?» Julia se adelantó, con los ojos fijos en él. «El caballo». Él lo vio todo. Centella bufó, empujando al hombre hacia atrás, y por primera vez el forastero perdió el equilibrio. La tormenta comenzaba a ceder, pero lo que habían descubierto no se borraría con la lluvia. Había quedado al descubierto algo más grande que el miedo, un secreto que podía derrumbar al patrón Valente y a todos los que se beneficiaban de su poder. Y ahora, Julia lo sabía. Su cicatriz no era solo un recuerdo de dolor, era la llave para revelar la verdad. El amanecer llegó cargado de un silencio extraño. El cielo estaba claro después de la tormenta, pero el aire aún olía a humo y a tierra mojada. Julia, con el cabello pegado al rostro y el brazo vendado bajo la ropa húmeda, caminaba junto a Centella hacia la plaza del pueblo. Su padre iba a su lado, con la mirada dura, decidido pero temeroso de lo que estaba por ocurrir. El secreto que habían descubierto en el granero ya no podía quedarse oculto. Cuando Julia entró en la plaza, la gente ya estaba reunida. Las mujeres con rebozos, los hombres con sombreros empapados, los niños descalzos corriendo de un lado a otro. Todos murmuraban, todos esperaban algo. El forastero estaba allí, apoyado contra la troca, fingiendo calma. A unos metros, en la sombra del portal de la tienda, don Valente observaba con los brazos cruzados, rodeado de sus hombres. Julia sintió cómo las piernas le temblaban, pero Centella avanzó con un relincho fuerte que hizo callar a los murmullos. El sonido llenó la plaza como un trueno. Julia se adelantó unos pasos, con la voz temblorosa pero clara. «¡Fue él!», gritó señalando al forastero. «Él me marcó». Un murmullo recorrió la plaza. El forastero se acomodó el sombrero y escupió al suelo, sin inmutarse. «Esa chamaca está loca», dijo con desprecio. Pero Julia no se detuvo. Dio un paso más, apuntando hacia Valente. Y lo hizo por orden de don Valente Ríos. El silencio se rompió en gritos. Unos negaban con la cabeza, otros miraban al patrón esperando una respuesta. Valente avanzó despacio con su sonrisa fría. «¿Acusándome a mí, escuincla?», preguntó. «¿Con qué pruebas?». Antes de que Julia pudiera responder, Centella embistió con el pecho la puerta del granero. La madera se partió en pedazos, dejando al descubierto lo que había dentro: costales rotos, cueros marcados con iniciales ajenas, herramientas escondidas. El olor a hierro quemado llenó el aire. Un murmullo de sorpresa recorrió a los pobladores. El viejo Basilio, el más anciano, señaló con un dedo tembloroso. «Ahí está la prueba. Ganado robado». El forastero palideció. Valente apretó la mandíbula, pero no perdió la calma. «No se dejen engañar», dijo con voz firme mirando a todos. «Ese granero está abandonado desde hace años. ¿Quién asegura que esas cosas son mías?». El forastero trató de intervenir, pero Julia lo interrumpió.
Yo lo vi cómo escondía todo ahí y cómo el patrón le pagaba. Centella golpeó el suelo con los cascos, bufando, como si confirmara sus palabras. Algunos hombres asintieron en silencio, otros bajaron la cabeza temerosos. El pueblo estaba dividido entre la rabia y el miedo. Julia se adelantó un paso más, con la cicatriz aún visible en su brazo. Alzó la manga de su blusa y mostró la marca. Esto no fue un accidente, fue un mensaje. Las mujeres soltaron un murmullo de indignación. Una madre abrazó fuerte a su hija pequeña. Un joven gritó desde el fondo, ¡No más abusos! Valente levantó la mano, buscando calmar los ánimos. No olviden quién les da trabajo. Sin mí no tienen que comer. Pero su voz ya no sonaba tan segura. Centella dio un salto hacia adelante, relinchando tan fuerte que todos guardaron silencio. La mirada del caballo estaba fija en el forastero, que retrocedió un paso, nervioso. Julia levantó la voz, firme, sin vacilar. Él no olvida, yo tampoco, y ahora ustedes ya vieron la verdad. El padre de Julia, hasta entonces callado, levantó el machete al aire. El patrón nos ha tenido de rodillas demasiado tiempo. Ya basta. El murmullo se convirtió en gritos. El pueblo entero comenzó a rodear al forastero y a mirar con desprecio a Valente. Valente retrocedió con los ojos oscuros, midiendo la situación. Sabía que ya no tenía el control absoluto. La prueba estaba a la vista. El pueblo lo había escuchado todo. El forastero intentó escapar, pero Centella lo embistió de lado, obligándolo a caer al suelo frente a todos. El hierro salió rodando entre el lodo, como símbolo de una verdad que ya no podía ocultarse. Julia respiraba agitada, pero en su rostro había algo nuevo, fuerza. La tormenta había pasado, pero la plaza del pueblo estaba llena de otra tempestad, la del coraje contenido durante años. Julia había dado el grito que muchos temían, y aunque el futuro seguía incierto, esa mañana nadie volvió a ver al patrón y a sus hombres de la misma manera. El silencio del miedo se había roto para siempre. El sol ya estaba alto cuando la plaza del pueblo se llenó de voces cruzadas. El grito de Julia y la embestida de Centella habían dejado a todos temblando, pero lo que siguió no fue unidad, sino ruptura. La gente, que siempre había agachado la cabeza, ahora tenía que elegir, callar o hablar. Y cada palabra levantaba más polvo que la tormenta de la noche anterior. Una mujer con rebozo apretado contra el pecho se adelantó. La niña dice la verdad. Ese hombre la marcó como si fuera una res. De inmediato, un peón del rancho levantó la voz. ¡Cállese! El patrón nunca haría algo así. ¿Qué pruebas tienen? El grito de una chamaca y un caballo relinchando. El murmullo se volvió un oleaje de gritos. Unos señalaban el granero roto y los costales con marcas ajenas. Otros bajaban la vista, temerosos de perder el único trabajo que tenían. Julia permanecía junto a Centella, con el brazo al descubierto, mostrando la cicatriz. Su respiración era agitada, pero sus ojos no temblaban. Valente dio un paso adelante, con la calma estudiada de quien sabe manipular. «Entiendo que estén asustados», dijo alzando la voz para imponerse sobre el bullicio. «Pero no dejen que una niña enferma y un peón resentido los confundan. Yo les doy pan en la mesa, yo mantengo sus tierras vivas». Un hombre delgado, con sombrero roto, asintió. «Es cierto, sin él no comemos». La tensión se cortaba en el aire. Unos miraban al patrón con agradecimiento, otros con rabia contenida. El viejo Basilio se abrió paso entre la multitud, apoyado en su bastón. «¿Pan en la mesa?», dijo con voz temblorosa pero firme. «Lo que usted nos da, patrón, es migaja, y encima nos marca como si fuéramos bestias». El murmullo se volvió aplauso en un sector del pueblo. Julia sintió un nudo en la garganta. No estaba sola, pero del otro lado, un capataz de Valente gritó: «¡El viejo está loco! El patrón siempre ha sido justo». Un joven peón lo encaró. «¿Justo? ¿Y la cicatriz de la niña? ¿Eso también es justicia?
Los dos hombres estuvieron a punto de golpearse. La tensión era pólvora lista para encenderse. En medio del caos, alguien gritó: «¡La guardia viene en camino!». El silencio cayó como piedra. Nadie quería líos con las autoridades y todos sabían que Valente tenía a los jueces en su bolsillo. Valente sonrió apenas. «Ven, hasta la ley está de mi lado. Si siguen con estas acusaciones, ustedes mismos saldrán perdiendo». Julia lo miró con rabia. La niña sintió cómo la impotencia se le clavaba en el pecho, pero Centella bufó fuerte, golpeando el suelo, como recordándole que la lucha apenas comenzaba. Una mujer joven levantó a su hijo en brazos, llorando. «¿Y si mañana es él al que marcan? ¿Qué vamos a esperar que nos pase a todos?». Varios asintieron, indignados, pero otros hombres, ligados al rancho, gritaban lo contrario. «¡Basta de hablar! ¡El patrón nos da de comer!». La plaza estaba partida en dos, familias contra familias, vecinos contra vecinos, unos defendiendo su dignidad, otros su miedo a perder el sustento. El padre de Julia levantó el machete. «El pan no vale si viene con humillación». El eco de su voz resonó, y más de uno lo aplaudió, aunque otros retrocedieron asustados. El forastero, hasta entonces callado, se limpió la cara empapada de sudor y lodo. «Ya verán», dijo con voz ronca, «este pueblo no sabe con quién se metió». Los ojos de Julia se clavaron en él. Por primera vez no sintió miedo, sino coraje. «Ya no tenemos miedo», le respondió con firmeza. Centella relinchó tan fuerte que hasta los más indecisos voltearon hacia la niña. Su figura, empapada y marcada, parecía más grande de lo que era, pero en el fondo todos sabían que Valente no iba a ceder tan fácil. La guardia estaba cerca, y cuando llegara, el pueblo tendría que decidir de qué lado estaba realmente. Ese día no hubo vencedores. Hubo gritos, lágrimas, amenazas y silencios pesados. El pueblo ya no era el mismo. Se había quebrado en dos mitades, y de esa grieta tarde o temprano saldría la verdadera batalla. La plaza aún vibraba con el eco de los gritos. La mitad del pueblo defendía al patrón, la otra mitad lo señalaba como culpable. En medio de ese caos, Hilario, padre de Julia, se mantenía en silencio, con el machete en la mano y la mirada clavada en Valente Ríos. Llevaba años tragándose humillaciones, bajando la cabeza para no perder el trabajo. Pero ahora, con su hija marcada y el pueblo dividido, ya no podía seguir callando. Hilario dio un paso al frente. El sonido de sus botas sobre el suelo mojado hizo que varios voltearan. Julia lo miró con los ojos abiertos, sorprendida. Nunca lo había visto enfrentar a nadie de esa manera. «Patrón», dijo con voz grave, cargada de años de rabia contenida. «Ya basta». Valente arqueó una ceja. Burlón. «¿Basta de qué, Hilario? ¿De darte trabajo? ¿De permitir que tu familia coma gracias a mí?». El padre apretó los puños. «No gracias a usted, patrón, gracias a este suelo, que mis manos trabajan desde antes de que usted naciera». Un murmullo recorrió la plaza. Era la primera vez que alguien hablaba así frente a Valente. Hilario levantó la voz, su machete brillando bajo el sol. «Usted nos ha tenido como esclavos, jornales miserables, días enteros de trabajo bajo el sol, y todo para que usted se siente en su mesa con vino y carne, mientras nosotros cenamos frijoles y tortillas secas». Valente se cruzó de brazos, fingiendo calma. «Ese es el orden de las cosas. Siempre ha sido así». Hilario lo señaló con el machete. «El orden no es que marque a una niña como si fuera su vaca. El orden no es que robe ganado y nos use como tapadera. El orden que usted defiende es pura injusticia». La gente se agitó. Algunos aplaudieron, otros chistaron nerviosos. El patrón estaba perdiendo terreno. Julia, con lágrimas en los ojos, se acercó a su padre y levantó la manga de su blusa. «Mírenla bien», dijo él, señalando la cicatriz. «Esta marca no es solo de mi hija. Es la marca que usted ha puesto en todos nosotros, año tras año.
Nos ha hecho creer que valemos menos que sus vacas. La madre de Julia lloraba en silencio, apretando el rebozo. Varias mujeres se acercaron tocando a la niña con compasión, como si la herida fuera también suya. Valente apretó la mandíbula. «Cuidado con lo que dices, Hilario». Pero el hombre ya no se detenía. Hilario bajó el machete, no como rendición, sino como declaración. «No tengo miedo, patrón, ya no. Puede quitarme el trabajo, puede mandar a la guardia, pero lo que no va a lograr es callar la verdad». Un hombre del pueblo que siempre había sido fiel al patrón gritó desde el fondo: «Hilario tiene razón, ya basta». Otro lo contradijo: «Cállate, si el patrón cae, caemos todos». El pueblo se encendió otra vez en discusiones, pero algo había cambiado. Por primera vez, Hilario no era visto como un peón cualquiera, sino como una voz que desafiaba al poderoso. Valente dio un paso al frente con la mirada helada. «Te estás cavando tu propia tumba, Hilario. ¿De verdad crees que puedes contra mí?» Hilario respiró hondo. «No estoy solo. El pueblo está viendo, y aunque algunos todavía tengan miedo, otros ya despertaron». El murmullo de la gente lo confirmó. El miedo seguía ahí, pero mezclado con algo nuevo: coraje. Julia acarició a Centella, que resoplaba fuerte, golpeando el suelo con los cascos. El caballo relinchó con tanta furia que hizo callar a todos. «Él tampoco olvida», dijo Julia, mirando al patrón. «Y nosotros tampoco». El grito de la niña resonó en el aire como campanada. Hilario la tomó de la mano, y en ese gesto quedó claro que ya no volverían a inclinar la cabeza. La guardia llegó a la plaza, tal como se había anunciado. Los hombres armados se abrieron paso entre la multitud, saludando al patrón con respeto. Valente sonrió con arrogancia, creyendo recuperar el control. «¿Ven? La ley está conmigo». Pero el pueblo no retrocedió. El viejo Basilio levantó el bastón y gritó: «La ley no está del lado de los hombres justos, pero nosotros sí». Los guardias dudaron, sorprendidos por la valentía de los pobladores. Hilario, con voz firme, cerró el día con una frase que se quedó grabada en todos: «Puede que no ganemos hoy, patrón, pero ya no volveremos a agachar la cabeza». Esa tarde, el pueblo se fue en silencio a sus casas. No había victoria, pero sí un cambio. La semilla estaba plantada. Un peón había alzado la voz contra el patrón, y esa voz ya no podía ser callada. La plaza todavía estaba cargada de tensión cuando los guardias, con sus uniformes empapados por la tormenta pasada, hicieron un círculo alrededor de todos. La gente contenía la respiración. Había llegado el momento de saber a quién iban a proteger realmente, al patrón o al pueblo. En medio de ese silencio, el forastero seguía tirado en el lodo, con el hierro oxidado a unos centímetros de su mano. Centella lo mantenía a raya, bufando cada vez que intentaba moverse. Julia se adelantó con el brazo en alto, mostrando su cicatriz. «¡Él fue!», gritó con la voz firme. «¡Ese hombre me marcó!». El pueblo estalló en murmuraciones. Unos asentían, indignados, otros dudaban, mirando de reojo a Valente. El comandante de la guardia, un hombre curtido con bigote grueso, levantó la mano para pedir silencio. «¿Esto es cierto?», preguntó mirando al forastero. El hombre sonrió con cinismo. «Son cuentos de una escuincla. ¿Van a creerle más a una niña que a mí?». Centella golpeó el suelo con los cascos, bufando con rabia. La respuesta del caballo arrancó un murmullo de aprobación entre los pobladores. El comandante miró a Valente, esperando su señal. El patrón respiró hondo, midiendo la escena. Sabía que si defendía al forastero en público, su imagen quedaría destrozada. Con voz grave dijo: «Si el pueblo lo acusa, que se lo lleven. Nadie está por encima de la ley». El pueblo quedó en shock. Los mismos hombres de Valente que antes gritaban su inocencia bajaron la vista. El comandante asintió. «A la celda con él». Los guardias sujetaron al forastero, que comenzó a resistirse. «¡Hipócritas!», gritaba. «Yo hice lo que ustedes me ordenaron. No soy el único culpable». La gente murmuraba, sorprendida.
Julia lo miró directo a los ojos. «Ya no puedes esconderte». El forastero, con la furia de un animal acorralado, empujó a los guardias y salió corriendo hacia la calle de atrás. El pueblo gritó, los niños se apartaron y por un instante pareció que lograría huir. Pero Centella, como si hubiera esperado ese momento, se cruzó en su camino. El caballo relinchó y embistió con tal fuerza que el hombre cayó de espaldas en el barro. Los guardias lo alcanzaron enseguida y lo sometieron con violencia. La multitud estalló en aplausos. Julia abrazó a Centella con lágrimas en los ojos. «Gracias, tú nunca olvidas». Valente dio un paso al frente, con una calma ensayada. «Lo ven, vecinos. Ese hombre actuó solo. Nadie más sabía de sus crímenes». El viejo Basilio golpeó el suelo con su bastón. «Mentira, usted lo protegía». Pero muchos callaron. La presencia de la guardia pesaba más que cualquier verdad. Valente alzó la voz. «Yo también fui engañado, pero tengan por seguro que la justicia caerá sobre él». Los guardias se lo llevaron esposado, arrastrando los pies. El forastero lanzó un último grito. «No soy el único culpable, el patrón me usó». Los soldados lo callaron con un golpe. Unos respiraron aliviados, convencidos de que la amenaza había terminado. Otros miraron con rabia contenida, sabiendo que el verdadero culpable seguía en pie. Una mujer murmuró a su vecina: «Ese pobre desgraciado va a pagar, pero el patrón se va limpio». Julia lo escuchó. Sintió que la impotencia le apretaba el pecho. Se volvió hacia su padre. «¿Entonces, todo sigue igual?» Hilario la miró serio. «No, hija, algo cambió. El pueblo ya vio. Puede que aún no se atrevan a hablar, pero el silencio se rompió». Cuando los guardias se alejaron con el forastero, Valente se acercó a Hilario y a Julia. Nadie más escuchó lo que dijo, solo ellos. «Disfruten su victoria, porque será la última». La sonrisa fría en su rostro hizo temblar a la madre de Julia, que abrazó a su hija con fuerza. Julia, en cambio, lo sostuvo con la mirada. «No tengo miedo», le dijo en voz baja, y él tampoco. Centella resopló, bufando justo en la cara del patrón. Valente retrocedió un paso, incómodo, antes de dar media vuelta y marcharse. La caída del forastero no fue el final, sino el comienzo de un juego más peligroso. El pueblo había visto justicia a medias, pero la sombra del patrón seguía intacta. Julia lo sabía, su padre también, y en los ojos oscuros de Centella estaba escrito lo inevitable. La verdadera batalla aún no había comenzado. La tormenta ya había quedado atrás y el forastero estaba preso, pero en el pecho de Julia nada estaba en calma. Cada vez que miraba la venda en su brazo, sentía una punzada que no era solo dolor físico, sino vergüenza y rabia. El pueblo seguía murmurando, dividido, pero Julia entendía que su herida ya no era solo suya. Se había vuelto símbolo de algo más. Y aunque le costaba aceptarlo, esa cicatriz empezaba a transformarse en fuerza. Esa mañana, Julia se miró en el agua clara de la pila. Se arremangó despacio y observó la piel enrojecida, marcada con la forma del hierro. Cerró los ojos y por un instante revivió el olor a carne quemada, el grito que se le arrancó del alma. Llevó la mano al agua y la dejó correr sobre la cicatriz. «Ya no me escondo», murmuró. «No es mi vergüenza, es la suya». A sus espaldas, Centella bufó suave, como aprobando sus palabras. Más tarde, mientras ayudaba a su madre en la cocina, varias mujeres del pueblo se acercaron. Una de ellas, con el rostro endurecido por años de trabajo, le tocó el brazo con cuidado. «Esa marca es dura, niña, pero te lo digo, más dura eres tú por seguir de pie». Julia bajó la mirada, incómoda. «Me ven y me juzgan». Otra mujer intervino. «Que hablen. Los que señalan lo hacen porque tienen miedo. Tú, en cambio, eres la prueba de que ya no nos callamos». Julia respiró hondo. Por primera vez, no sintió la herida como un peso, sino como una bandera. En la plaza, los comentarios crecían. Algunos decían que la cicatriz de Julia era una mancha que la marcaría de por vida.
pero otros la veían como un recordatorio de lo que había pasado. Un joven campesino comentó: «Cada vez que vea esa marca voy a acordarme de que el patrón no es intocable». Las palabras se esparcieron. Poco a poco, la marca de Julia dejó de ser señal de vergüenza y se convirtió en un motivo de conversación, de coraje compartido. Una tarde, Hilario llamó a su hija al patio. Le mostró sus propias manos, llenas de cicatrices viejas por el trabajo. «Mira, hija, cada marca de estas me la hice en el campo y nunca me dio vergüenza. Al contrario, me recuerdan quién soy». Julia lo miró en silencio. «¿Y yo quién soy, papá?». Él sonrió con los ojos húmedos. «Eres la niña que convirtió una herida en un grito de justicia. Eres mi orgullo». Julia lo abrazó fuerte y en ese momento entendió que su cicatriz ya no la hacía menos, la hacía más fuerte. Centella no se apartaba de ella. Dormía cerca de la choza, vigilaba cada paso, y cada vez que Julia acariciaba la cicatriz, el caballo resoplaba, como si también cargara con ese recuerdo. Una noche, Julia salió al patio con el brazo descubierto. Tocó la cicatriz y habló en voz baja: «Si algún día me siento débil, recuérdame esto, que no me dobló». Centella golpeó el suelo con el casco y Julia sonrió. «Eres mi guardián». Desde entonces, cada vez que el pueblo la veía pasar con el caballo, entendía que esa unión era más que amistad, era un pacto indestructible. Sin embargo, no todos lo veían con buenos ojos. Una tarde, el capataz de Valente se acercó con tono burlón. «Presumes mucho tu cicatriz, niña. Ten cuidado, porque los que desafían al patrón no siempre acaban bien». Julia lo miró directo a los ojos, sin temblar. «No es un desafío, es la verdad, y la verdad no se esconde». Centella bufó y dio un paso hacia adelante, obligando al hombre a retroceder. El capataz frunció el ceño y se marchó, pero la amenaza quedó en el aire. Esa noche, Julia se acostó mirando el techo. La voz del capataz resonaba en su mente, pero en lugar de miedo, sentía una certeza nueva. Ya no era una niña que necesitaba esconderse. «Si quieren callarme, tendrán que arrancarme la piel», murmuró. El viento sopló fuerte y Centella relinchó desde el corral como respondiendo. Julia cerró los ojos y sonrió entre lágrimas. Su cicatriz ya no era una condena, era un símbolo. Y con Centella como guardián, nadie podría arrebatarle esa dignidad. El rancho de Don Valente estaba más silencioso que nunca. La tormenta había dejado charcos en el patio y el aire olía a tierra húmeda, pero en la cabeza del patrón no había calma. Caminaba de un lado a otro en el corredor de su casa grande, con un puro apagado en la mano y los ojos cargados de rabia. El pueblo lo había desafiado. Hilario lo había enfrentado. Y lo peor de todo, una niña con una cicatriz en el brazo había puesto en duda su poder. Eso, para Valente, era una afrenta imperdonable. «Malditos», murmuraba entre dientes. «Se olvidan de quién les da de comer». El capataz, siempre detrás de él, lo escuchaba con cuidado. «Patrón, la gente anda dividida. Si presionamos ahora, puede reventar». Valente se detuvo. Lo miró con dureza. «No entiendes. El miedo es como un caballo bravo. Si no lo domas a la primera, nunca lo vuelves a montar». El capataz bajó la cabeza, sabiendo que el patrón ya estaba tramando algo. Esa misma tarde, Valente reunió a sus contadores en la oficina. Sobre la mesa había mapas de las tierras y papeles de deuda de varios campesinos. «Vamos a empezar a cobrar lo que nos deben», ordenó. «Si no pagan, les quitamos sus parcelas». Uno de los contadores dudó. «Patrón, esas deudas llevan años ahí. Siempre las ha dejado correr». Valente golpeó la mesa con el puño. «Se acabó la misericordia. Quiero que entiendan que sin mí no son nada». La orden estaba clara: asfixiar económicamente al pueblo para que nadie se atreviera a levantar la voz de nuevo. Al caer la noche, Valente se reunió con dos hombres de sombrero ancho en la caballeriza. No eran del pueblo.
Venían de otra región, conocidos por hacer trabajos sucios. «Necesito que siembren miedo», dijo el patrón con voz baja pero firme. «Una vaca muerta aquí, un incendio pequeño allá. Nada que me comprometa, pero lo suficiente para que recuerden quién manda». Uno de los hombres sonrió mostrando los dientes. «Eso tiene precio, patrón». Valente abrió una bolsa de cuero llena de billetes. «Que lo valga». 2 días después, los campesinos encontraron un potrero con las cercas cortadas y varias reses heridas con cuchillos. Nadie sabía quién lo había hecho, pero todos sospechaban. «Es un aviso», murmuró un peón. «El patrón quiere que tengamos miedo otra vez». Julia escuchó los rumores y acarició la cicatriz en su brazo. «No va a funcionar», dijo en voz baja, mirando a Centella. «No después de lo que vimos». El caballo bufó como si compartiera esa certeza. Mientras tanto, Valente se mostraba en público como benefactor. Donó dinero a la iglesia, regaló sacos de maíz en la plaza y organizó una comida para algunos vecinos. «Yo siempre he estado con ustedes», dijo con tono paternal. «No crean chismes de resentidos». Algunos aceptaron su versión, agradeciendo las dádivas. Otros, como Hilario y los que habían escuchado al forastero gritar la verdad, permanecieron firmes en su desconfianza. El pueblo seguía partido en dos, justo como Valente quería. En su despacho, con las cortinas cerradas, Valente se sirvió un trago de whisky. «El forastero ya está preso», dijo en voz baja, como hablando consigo mismo. «Lo van a culpar de todo, y yo saldré limpio». El capataz lo miró con nerviosismo. «¿Y si el pueblo sigue hablando?» Valente sonrió con frialdad. «Entonces buscaremos a alguien más para dar el ejemplo». La amenaza flotó en el aire. Sabía que mientras existiera Julia con su cicatriz, siempre habría una voz que lo desafiara. Esa noche, mientras Julia dormía, Centella no dejó de moverse en el corral. Relinchaba bajo la luna, inquieto, como si oliera el peligro rondando. Hilario salió al patio con el machete en la mano. Miró a su hija dormida a través de la ventana y luego a su caballo, que seguía vigilante. El padre lo supo en ese instante. El patrón no se había rendido. Estaba planeando algo, y esa vez el blanco podría ser su propia familia. Don Valente había mostrado su verdadero rostro. No era suficiente con tener dinero, tierras y poder. Necesitaba que todos lo temieran. Pero lo que no entendía era que, en silencio, el pueblo estaba cambiando, y la cicatriz de una niña y los cascos de un caballo eran la prueba de que su reinado ya no era indiscutible. El sol salió fuerte después de días de tormenta. La tierra, todavía húmeda, olía a renacimiento. Hilario, con la mirada fija en el horizonte, tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su familia. Volver a sembrar maíz, aunque fuera con las manos vacías y sin las máquinas modernas de las que tanto presumía don Valente. Sembrar no era solo trabajo, era un acto de fe, una promesa de que el futuro podía escribirse distinto. Sentados a la mesa de la cocina, Hilario habló con su familia. «Vamos a sembrar más maíz este año. Aunque no tengamos tractor ni abono caro, la tierra es nuestra y nos va a responder si la trabajamos con amor». La madre lo miró preocupada. «¿Y si el patrón se enoja?» Hilario apretó los labios. «Que se enoje. No podemos vivir del miedo». Julia, con los ojos encendidos, apoyó a su padre. «Siembra, papá. Yo te ayudo, aunque sea con las manos». La decisión estaba tomada. Al día siguiente, antes de que el sol quemara, Hilario y Julia salieron con costales de semilla. No había yuntas de bueyes ni máquinas brillantes, solo palas, azadones y su fuerza. Cada golpe de azadón abría la tierra húmeda, y en cada hueco Julia dejaba caer un puñado de granos. Centella lo seguía de cerca, como si entendiera que estaba vigilando una batalla silenciosa contra el poder del patrón. Hilario respiraba hondo. «Que la tierra nos bendiga, hija». El tercer día de trabajo, el capataz de Valente apareció en el lindero de la parcela, montado en un caballo negro.
Se detuvo a mirar en silencio. «¿Qué hacen?», preguntó con tono burlón. Hilario, sin dejar de trabajar, respondió: «Sembrando lo nuestro». El capataz soltó una carcajada seca. «Con esas manos no van a llenar ni una troje. El patrón tiene tractores nuevos. Ustedes nunca podrán competir». Julia levantó la cabeza, con el rostro lleno de tierra. «No queremos competir, queremos vivir». El hombre frunció el ceño y se fue sin más, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Los días siguientes fueron agotadores. Hilario terminaba con la espalda doblada, Julia con las manos llenas de ampollas. La madre llevaba agua fresca y tortillas envueltas en servilletas para darles fuerza. En la tarde, cuando el sol se escondía, todos se sentaban juntos en el borde del campo, mirando la tierra recién sembrada. «Aquí está nuestro futuro», decía Hilario, con el pecho inflado de orgullo. Julia acariciaba la cicatriz de su brazo y murmuraba: «Que brote fuerte como nosotros». Centella relinchaba suave, como si bendijera la siembra. Los vecinos comenzaron a murmurar al verlos trabajar sin descanso. «Están locos», decían unos. «Con esas herramientas nunca lograrán nada». Pero otros, en voz baja, admiraban el esfuerzo. «Si ellos pueden sembrar con nada, ¿por qué nosotros no?». El ejemplo de Hilario y su familia empezaba a sembrar algo más que maíz, esperanza en quienes habían perdido la fe en la tierra. Una mañana, Julia encontró en el campo varios surcos pisoteados, como si alguien hubiera pasado con caballos en la noche. El corazón le dio un vuelco. Corrió a avisar a su padre. Hilario miró las huellas con rabia contenida. «Fue el capataz. Quieren asustarnos». Julia lo miró apretando los puños. «Pues no lo van a lograr. Volvemos a sembrar». Y así lo hicieron. Bajo el sol ardiente, repararon los surcos destruidos, sembrando de nuevo con más fuerza. Con el paso de las semanas, los primeros brotes verdes comenzaron a asomar entre la tierra. Eran pequeños, frágiles, pero firmes. Julia los miró con los ojos brillantes. «Míralos, papá. Son como nosotros. Aunque nos quieran aplastar, salimos otra vez». Hilario la abrazó por los hombros. «Sí, hija. Y algún día, estas milpas van a ser la prueba de que no necesitamos al patrón para vivir». Centella bufó fuerte, y el sonido se mezcló con el viento que acariciaba los brotes. La siembra no era solo maíz, era una declaración de guerra silenciosa. Cada grano enterrado era un acto de fe, cada brote una victoria contra el miedo. Y aunque el patrón planeaba su revancha, en el corazón de esa familia ya germinaba algo más poderoso que su poder: la esperanza de un futuro distinto. La madrugada aún respiraba fría cuando Julia salió descalza al campo. El rocío humedecía la tierra recién sembrada y el aire olía a verde nuevo. Centella ya estaba ahí, esperando, con el pelaje brillando bajo la primera luz. La niña lo acarició en silencio. Había tanto que decir y al mismo tiempo nada. El amanecer pintaba el cielo con colores suaves, como si la vida quisiera recordarle que después de toda tormenta siempre llega un nuevo día. Julia se sentó en una piedra frente a la milpa recién brotada. Centella se inclinó hacia ella, bajando la cabeza. «Nada se olvida», susurró la niña acariciando su cicatriz. «Pero todo puede cambiar». El caballo bufó, golpeando el suelo con el casco, como si confirmara cada palabra. Ese amanecer no era solo un día más. Era la primera vez que Julia sentía que podía mirar hacia adelante sin miedo. Hilario apareció detrás de ellos con el machete al hombro. Miró los brotes verdes y sonrió cansado. «Mira, hija, lo que sembramos ya empieza a responder». Julia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Crees que algún día podamos vivir libres de él?». El padre guardó silencio unos segundos, observando el horizonte. «Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero cada mazorca que crezca aquí será un paso lejos de su sombra». Julia abrazó su brazo marcado. El dolor seguía ahí, pero ya no era vergüenza, era memoria viva. Ese mismo día, en la plaza,
La gente murmuraba lo que había visto en la siembra de Hilario. Se atrevieron a empezar de nuevo sin el patrón. Si ellos pueden, nosotros también. Un anciano comentó con voz baja: la niña no dejó que su marca la doblara. Eso es lo que necesitamos. Las palabras se esparcieron como semillas invisibles. La lucha de una familia comenzaba a contagiar a todo el pueblo. Mientras tanto, en la casa grande, Valente observaba desde su balcón los campos verdes que no le pertenecían. Apretaba los dientes, sintiendo que el control se le escapaba poco a poco. «No han ganado todavía», murmuró. «Mientras yo respire, seguirán siendo míos». Pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando. El miedo ya no era el mismo. Esa noche, Julia salió de nuevo al campo. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Se recargó en el cuello de Centella, cerrando los ojos. «Tú viste todo. Fuiste mi sombra y mi voz cuando nadie me creía. Lo que venga lo enfrentamos juntos». El caballo resopló suave y Julia sonrió. Sabía que no necesitaba más respuestas. Esa unión era su fuerza y ningún patrón podría quitársela. Al amanecer siguiente, Julia se levantó temprano y miró hacia el horizonte. El sol nacía, iluminando las montañas y tiñendo de oro las hojas del maíz. «El futuro no está escrito», dijo en voz baja, «y aunque la justicia tarde, un día va a llegar». Hilario la escuchó desde atrás, con los ojos húmedos. «Tienes razón, hija. La esperanza también se siembra». Julia acarició la cicatriz en su brazo y luego apoyó la mano en el lomo de Centella. Miró hacia adelante firme, con la frente en alto. No había final todavía. Quedaba mucho por luchar, mucho por resistir. Pero la semilla estaba puesta y con cada amanecer la esperanza crecía un poco más. El caballo relinchó mirando al horizonte, y juntos, niña y animal, se convirtieron en el símbolo de una verdad que ya nadie podía callar. Nada se olvida, pero todo puede cambiar. La cicatriz de Julia, el coraje de Hilario y la lealtad de Centella nos recuerdan algo que nunca debemos olvidar. La injusticia puede marcar la piel, pero la dignidad marca el alma. Y cuando un pueblo decide no agachar la cabeza, ni el poder más grande puede silenciarlo. Hoy vimos cómo una herida se convirtió en símbolo de esperanza, cómo un caballo fiel se volvió guardián de la memoria, y cómo una familia humilde sembró no solo maíz, sino también la semilla de un futuro distinto. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué significa para ti resistir, aunque todo parezca en contra? Déjalo en los comentarios, porque tu voz también forma parte de estas historias que tocan el alma. Si esta historia te estremeció, apóyala con un me gusta y compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza nunca muere. Así nos ayudas a seguir contando relatos que nos unen, nos inspiran y nos recuerdan lo que de verdad importa. Y no olvides suscribirte al canal. Cada suscripción es como sembrar una semilla. Con tu apoyo podremos seguir dando vida a más historias tan intensas y emocionantes como esta.